Hoy en día, se ha instalado en nuestra sociedad la idea errónea de que cuando una mujer guarda silencio con su cuerpo, es porque algo falta, como si estuviera vacía, rota o emocionalmente ausente. Pero, ¿y si esa pausa no fuera una señal de ausencia, sino el despertar profundo y poderoso de su alma? Cuando una mujer decide alejarse de los juegos superficiales del deseo inmediato y del afecto vacío, algo mucho más grande comienza a nacer en su interior. No es una falta, no es una ausencia, sino una expansión de su ser, una presencia que va más allá de lo físico. Carl Gustav Jung, el gran psicoanalista, nos enseñó que toda energía reprimida busca un camino para manifestarse. Cuando el cuerpo se detiene y deja de distraerse con los placeres pasajeros, el alma, esa voz interna profunda, finalmente encuentra el espacio para hablar. Y es precisamente en ese silencio donde muchas mujeres experimentan un despertar espiritual inesperado, una sensibilidad nueva y aguda, sueños intensificados e intuiciones más claras que nunca. Esto no es una coincidencia, es un llamado genuino del interior, una invitación a mirar hacia adentro. El cuerpo, privado del contacto externo, comienza a girar hacia sí mismo y a explorar territorios olvidados. Allí, en ese espacio íntimo, la mujer descubre partes de sí que nunca había visto ni reconocido, ni siquiera ante sus propios ojos. No estamos hablando únicamente de celibato o abstinencia, sino de una verdadera transmutación energética. Una fuerza que se desplaza de buscar en otros lo que solo puede cultivarse desde adentro. En un mundo que constantemente valida a la mujer por su sexualidad y su disponibilidad, esta retirada es temida porque vuelve a la mujer impredecible, misteriosa y hasta intocable. Pero más allá del miedo social, esta mujer comienza a ver con claridad, más allá de los juegos emocionales y las repeticiones que atan. Jung describiría este proceso como el encuentro con la sombra, ese momento decisivo cuando la mujer deja de buscar ser elegida y comienza a elegir por sí misma. Elegir amarse con una intensidad tal que todo lo superficial se disuelve por sí solo. Ese silencio no es vacío, es un altar sagrado, un templo interno donde el alma se prepara para encender una luz que puede incomodar porque irradia verdad. Una mujer que decide vivir sin sexo o sin relaciones no está muerta por dentro, nada más lejos de la realidad. En ese aparente silencio, en esa pausa que muchos podrían interpretar como un vacío o una renuncia, existe en verdad una vida interior vibrante, más intensa y profunda que nunca antes. Lo que para otros parece ausencia, para ella es una abundancia inmensa de presencia, un espacio sagrado donde su esencia se despliega en toda su plenitud. Esa supuesta soledad, que a primera vista podría verse como aislamiento, es en realidad una comunión íntima con una parte de sí misma que ninguna pasión externa, ninguna conexión pasajera o efímera, podría jamás tocar o alcanzar. Es en ese territorio silencioso donde despierta un arquetipo poderoso y ancestral, la mujer salvaje, la que se conecta con la sabiduría que le heredaron sus ancestros, con un instinto puro e inquebrantable, y con una feminidad que no depende ni necesita la aprobación de nadie ni la mirada atenta de una audiencia para existir. Esa mujer se sabe completa en sí misma y no se define ni se limita por los estándares o expectativas de la sociedad. ¿Puedes sentir ese llamado interior? Esa voz que susurra desde lo profundo, una llamada que no es para todas, sino solo para aquellas mujeres valientes que están cansadas de sacrificar su esencia, de intercambiar su verdad por momentos pasajeros de falsa conexión, por relaciones superficiales que solo llenan por un instante pero vacían para siempre. Si has llegado hasta aquí, leyendo estas palabras, es muy posible que ya estés en el umbral de ese camino sagrado. El cuerpo puede estar en silencio, pero ese silencio no es una señal de fragilidad o derrota. Es, por el contrario, la expresión de una fuerza inmensa que se retira para prepararse y transformarse en un poder renovado y auténtico. Porque cuando el alma comienza a hablar, cuando esa voz interior se hace escuchar con claridad, no hay vuelta atrás, no hay espacio para retroceder ni para conformarse con menos. La mujer que ha escuchado verdaderamente a su alma ya nunca aceptará un amor a medias, un amor que llegue sin plenitud, sin autenticidad, sin esa entrega sincera que nace desde el respeto profundo y el reconocimiento mutuo. En algún momento de la vida de toda mujer llega un instante en el que el ruido del mundo se vuelve insoportable. Pero no hablo del ruido externo, el bullicio cotidiano o las distracciones superficiales. Me refiero a ese murmullo interno, ese eco persistente de expectativas que no le pertenecen, deseos que fueron impuestos y afectos fingidos que se enseñaron como verdades absolutas, pero que nunca encajaron con su alma verdadera. Es en ese momento, cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso y confuso, que la mujer comienza a mirar hacia adentro, a escuchar ese silencio que no es vacío, sino la antesala de un renacer.
Y ahí, en ese espacio profundo, comienza la verdadera revolución de su ser. Es en esa fatiga profunda, casi invisible para otros, donde comienza el verdadero viaje hacia sí misma. Jung decía que todo aquello que negamos en nuestro interior vuelve en forma de destino. Quizá por eso, cuando el cuerpo elige el silencio, no es una señal de fracaso, sino el aviso de que algo mucho más grande está intentando emerger. La mujer que empieza a alejarse de esos impulsos que antes la guiaban sin cuestionar está escuchando un llamado silencioso. No proviene de la carne ni del deseo, sino del alma. Aún sin comprenderlo completamente, comienza a sentir una nostalgia sin nombre. No es anhelo por un hombre, ni por un contacto físico, ni por una noche de pasión. Es nostalgia por ella misma, por un lugar interno aún inexplorado, pero que sabe que existe. Este camino no es castigo ni penitencia. Es un portal sagrado. Al atravesarlo, la mujer inicia lo que Jung llamó el proceso de individuación, un camino radical hacia la plenitud donde deja atrás las proyecciones que lanzó sobre otros para reconocerse finalmente a sí misma. El vacío que parece aparecer no es ausencia, sino espacio que se prepara para algo más auténtico y verdadero. En ese espacio, los recuerdos que antes dolían comienzan a cobrar sentido diferente, ya no son heridas abiertas, sino pistas para una historia mayor. Las relaciones que terminaron en lágrimas, los ciclos que se repetían sin explicación, todo empieza a encajar bajo una nueva luz. Porque la mujer que abraza el silencio no se retira de la vida, está escribiendo su historia desde una nueva perspectiva. Su yo interno comienza a observar las emociones como espejos simbólicos de un inconsciente que siempre habló, pero que el ruido del deseo había silenciado. Poco a poco, descubre que ya no necesita aplausos ni validaciones externas. Que su valor no se mide por cuánto desean su cuerpo, sino por cuánto puede sostener la presencia de su alma en silencio. Es ahí donde nace una fuerza casi mística, la fuerza de la mujer que ya no necesita ser elegida. Y ese es el momento en que el mundo empieza a temerla, porque no sabe qué hacer con alguien que ha dejado de mendigar amor. Ella se vuelve completa, y por eso peligrosa para todo aquello que aún vive a medias. Cuando esa mujer comprende que su energía vital no está dormida, solo recogida, entra en un estado nuevo de conciencia, donde no hay prisas ni necesidad de demostrar nada. Porque el silencio del cuerpo no es castigo, es lenguaje. Un lenguaje que solo entiende quien se atreve a habitar sus propias profundidades. Jung lo llamaría la reconciliación con el inconsciente femenino, la reconexión con símbolos antiguos enterrados bajo siglos de represión. Y esa reconciliación no ocurre con palabras, sino con presencia. Esa mujer recién comienza a emerger. Pero su camino no es suave. Surge una inquietud, una angustia invisible que consume desde adentro. Cuando una mujer se distancia del deseo inmediato, del contacto familiar, de la presencia de otro cuerpo junto al suyo, también se aleja de todo aquello que la hacía sentir parte. Y lo que queda primero es un malestar brutal, como si el mundo dejara de reconocer su existencia. Como si su ausencia en el juego del deseo la volviera invisible. Jung diría que ese es el inicio del encuentro con la sombra, esa parte reprimida que vivía adaptándose y sedienta de validación, pero que ahora se niega a seguir fingiendo. En ese punto, la mujer se pregunta si erró al alejarse, si está perdiendo la razón, si está desperdiciando tiempo, juventud y oportunidades. Porque el sistema grita que el tiempo de la mujer es corto, que debe estar en movimiento, conquistar, ser deseada y cumplir expectativas. Y de repente, no encaja en ningún lado. Ya no es amante, ni esposa, ni musa, ni novia. Es solo ella misma. Y eso duele más que cualquier abandono. La abstinencia empieza a sentirse como castigo, pero no lo es. Es una prueba, un viaje simbólico que solo las almas preparadas pueden soportar. Surgirán tentaciones, viejos patrones tocarán a la puerta, invitaciones fáciles reaparecerán. Todo parece querer probar su fortaleza. Y lo más cruel es que nadie a su alrededor comprende lo que pasa. Amigos cuestionan, la familia sugiere salir más y no aislarse. Pero no es aislamiento, es inmersión. Y no todos están listos para ver a alguien sumergirse profundo mientras el mundo solo roza la superficie. Jung vio esto como una etapa inevitable de la individuación, el momento en que el ego entra en pánico porque está perdiendo control y el alma comienza a tomar el mando con sutileza. En esa desesperación silenciosa muchos abandonan, vuelven a viejos patrones, aceptan amores tibios y se convencen de que algo es mejor que nada. Pero la mujer que persevera, incluso entre lágrimas y dudas, está siendo moldeada por algo mucho más grande que ella misma. Está llamada a romper el ciclo.
Y los ciclos no se rompen con fuerza, sino con conciencia. La tensión que siente no es error, sino transición. El capullo se cierra antes de que la mariposa nazca. Y eso es lo que está sucediendo. Un ser nuevo se gesta en la oscuridad del silencio. Ella lo sabe, aunque no pueda explicarlo, aunque tema estar demasiado sola, demasiado incomprendida, demasiado profunda. Hay una voz que no grita pero insiste. Una presencia que no se muestra, pero acompaña. Esa presencia es el símbolo del arquetipo femenino, el ánima que Jung describió como el puente entre la conciencia y el misterio. Es con ella que la mujer comienza a dialogar. Y cuanto más crece ese diálogo interno, más comprende, su cuerpo no está en pausa, está en ritual. Un ritual que el mundo moderno olvidó, pero que su alma siempre supo caminar. Entonces algo cambia, casi imperceptiblemente. Un nuevo entendimiento florece. Lo que antes era inquietud se transforma en preguntas profundas. ¿Por qué siempre necesité sentirme deseada para sentirme viva? ¿Por qué la ausencia del otro me resultaba insoportable? ¿Qué en mí aún se alimenta de la mirada ajena para existir? Pero la mujer transformada ya no acepta relaciones como anestesia. Ya no cambia afecto por compañía. Y aunque le cueste noches largas y silenciosas, sabe que su cuerpo no está en abstinencia, está en protección. Reserva espacio para algo que viene del alma, no de la carencia. La transformación se completa cuando comprende que ya no necesita ser buscada. Ella se ha convertido en el centro de su propio universo, la llama que arde con intensidad, la luz poderosa que revela verdades ocultas, tanto para ella como para quienes la rodean. Esta luz que ahora irradia no es tenue ni discreta, es una llama vibrante y auténtica que ilumina cada rincón de su ser y también toca a quienes tienen la valentía de acercarse. Pero esta luz, al ser tan fuerte y genuina, puede resultar incómoda, incluso insoportable, para quienes no están preparados para verla en toda su magnitud. Por eso, aquellos que no pueden soportar la intensidad de su brillo inevitablemente se alejan, dejando atrás a una mujer que ya no puede ser apagada ni diluida. Los que vienen después, los que realmente valen la pena, no intentarán buscarla a medias ni conformarse con sobras. Porque la mujer que ha cruzado el umbral del silencio y ha escuchado a su alma ya no acepta vivir en términos incompletos ni conformarse con relaciones superficiales o poco comprometidas. Ella ha dejado claro, primero para sí misma y luego para el mundo, que no está disponible para relaciones ordinarias, porque ella misma ha dejado de ser una persona común o corriente. Cuando su cuerpo cayó, fue porque el alma tomó la elección más profunda y auténtica, la de renacer, de elegir desde un lugar de poder y no desde el miedo. Y un alma despierta, verdaderamente consciente de su valor, nunca vuelve a elegir aquello que le lastimó o la hizo pequeña. Esa mujer no regresa al mundo para ser la misma que antes, no es una vuelta atrás, sino una transformación radical. Ella resurge, no simplemente como alguien que regresa a la vida, sino como alguien que se convierte en la vida misma, en el mundo que la rodea, con una presencia tan fuerte que no pasa desapercibida. Cada paso que da ahora está lleno de conciencia y propósito. Cada decisión que toma no se basa en el temor a la soledad, sino en el profundo reconocimiento del valor incomparable de su propia compañía. Ya no camina buscando la aprobación externa ni tratando de llenar vacíos con otros. El cuerpo que antes guardaba silencio ahora late a una frecuencia completamente nueva, una vibración más sutil, más profunda, más verdadera. Ya no existe prisa por llenar espacios vacíos ni ansiedad por encajar en lugares que se han vuelto demasiado pequeños para contener su alma renovada. Porque esa alma ha crecido, se ha expandido y ha aprendido a amarse en plenitud, sin necesidad de validaciones externas. Carl Jung dijo con sabiduría que aquello que negamos dentro de nosotros mismos nos somete, pero lo que integramos nos transforma por completo. Esta mujer, después de atravesar sus sombras, finalmente integró sus ausencias y vacíos. No huyó de ellos, sino que hizo del vacío su hogar, aprendió a habitarlo con amor y paciencia, convirtiendo ese silencio en un altar sagrado donde su alma puede descansar, crecer y brillar. Pero hay algo que pocos comprenden, ella no está esperando a que nadie la rescate. Porque la mujer que ha cruzado su propia oscuridad ha aprendido a salvarse a sí misma. Esa autogestión personal, ese poder interno, lo cambia todo. No hay regreso posible a como solían ser las cosas, porque el camino que ahora transita es otro, uno de fuerza, claridad y libertad. Lo que antes fue una necesidad urgente y dolorosa, ahora es una elección consciente y libre. Lo que fue compulsión y dependencia, ahora es discernimiento y sabiduría. Ella puede amar, sí, pero ya no desde la carencia ni la necesidad,
sino desde un desborde genuino de plenitud y abundancia interior. Y cuando ese amor llegue a su vida, no será para completarla ni salvarla, sino para acompañarla, para caminar a su lado sin intentar llenarla. Porque su alma ya está completa, y eso es lo que la hace realmente libre, invencible y luminosa. Este nuevo estado despierta algo profundo, un sentido de misión, de propósito, de claridad. Entiende que su experiencia no fue solo personal, sino simbólica. Que su cuerpo silenciado representa a todas esas mujeres que también aprendieron a depender, a distraerse y a ceder. Ahora siente el impulso de ser un faro, no para guiar, sino para encender fuego. Porque solo quien se ha encontrado en la oscuridad puede enseñar a otros a no temerla. Jung llamaría esto la manifestación del sí mismo, cuando el alma ya no quiere ser aceptada, sino expresada. Todo lo perdido, los viejos amores, las versiones frágiles de sí misma, las relaciones donde tuvo que encogerse para caber, ya no duelen igual. Cada pérdida es liberación. Cada ausencia, una oración respondida. Porque la mujer que atravesó la abstinencia de la carne encontró el alimento del alma. Y ese alimento la nutre desde adentro. Nada externo será suficiente a menos que resuene con lo que ya vive en su interior. Así se prepara, no para volver a viejos roles, sino para habitar un lugar nuevo en el mundo. Un lugar donde su sola presencia basta, donde su voz tiene peso, donde su silencio es sagrado. Y cuando su cuerpo vuelva a desear, será por elección sagrada, no por adicción emocional. Cuando el amor llame a su puerta, no encontrará a una mujer necesitada, sino a una mujer plena, completa, lista. Hasta entonces, ella permanece firme, no en abstinencia, sino en vigilia. Porque ahora sabe, sí, el cuerpo está en silencio, pero es el alma la que finalmente habla. Hay silencios que parecen fríos, pero guardan brasas. Hay ausencias que desde afuera suenan a pérdida, pero desde adentro son tierra fértil. Y hay mujeres que, al retirarse del mundo, no se apagan, sino que se encienden en otra dimensión. Cuando el cuerpo calla, no muere, se convierte en altar, en espacio sagrado donde el alma encuentra el valor para hablar. Y todo lo que parecía falta de vida ahora se revela como presencia divina gestando una identidad nueva, clara, rara, completa. Nada vivido se pierde, todo se transforma. El deseo que fue urgencia ahora es elección. El dolor que fue herida ahora es cicatriz de sabiduría. La mujer que camina consciente la abstinencia no se aleja del amor, sino que se acerca a una forma mucho más pura y auténtica de amarlo. Ella aprende a amar desde un lugar profundo donde no hay hambre ni necesidad desesperada, sino una abundancia serena y plena que nace desde su propia esencia. En esa abundancia tranquila, su ser se vuelve intocable, no porque nadie pueda tocarla físicamente, sino porque nadie puede manipularla, doblegarla o hacerse dueño de su voluntad y su libertad. ¿Puedes sentir el reflejo de este camino resonando dentro de ti? Esa nostalgia sin nombre que a veces pesa en el pecho, ese malestar incómodo de ya no encajar donde antes creías que pertenecías, ese impulso casi inexplicable de alejarte sin saber exactamente hacia dónde. No es debilidad ni confusión, es la primera llamada que te invita a un despertar profundo. Quizás este vídeo no te encontró por casualidad. Tal vez es el espejo que refleja algo que siempre latió dentro de ti, una verdad callada que no habías podido nombrar con claridad, pero que ahora comienza a tomar forma en tu conciencia. Y al escucharlo, algo cambia adentro, una chispa que rompe viejas cadenas y abre una puerta hacia un territorio nuevo, sagrado y valiente. Si este viaje interior despertó una parte olvidada de ti, una que quizá habías dejado atrás por miedo o por costumbre, permítete seguir adelante. No apagues esa luz que se ha encendido en medio de la oscuridad, porque es la guía que te llevará a reconectar contigo misma, con tu poder, con tu autenticidad más profunda. Comparte este mensaje con alguien que también sienta que su cuerpo ha guardado un silencio misterioso, pero aún no comprende las razones. Déjanos un comentario contándonos cómo te ha resonado esta reflexión, porque en la palabra compartida nace la comunidad, la fuerza y la sanación. Y si quieres seguir caminando junto a nosotros en este sendero de profundidad y verdad, suscríbete al canal aquí. Recuerda que cada palabra que pronunciamos es una semilla sembrada en tierra fértil, cada silencio es un espacio sagrado para que esa semilla crezca, y cada vídeo es un ritual que honra el proceso de despertar interior. Porque al final, lo que queda es esto, una mujer que ha aprendido a escuchar lo que el alma susurra cuando el ruido del mundo se vuelve ensordecedor. Ese susurro que llega suave y firme a la vez y que dice con amor y certeza: no estás sola. Estás despertando. Si este mensaje despertó algo dentro de ti, no lo dejes solo en silencio.
Comparte este vídeo con esa mujer valiente que también está lista para escuchar su alma y comenzar su propio despertar. Déjanos un comentario abajo contando cómo te resonó esta historia, porque tu voz puede inspirar a muchas más. Y si quieres acompañarnos en este camino de transformación profunda, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir cada nuevo ritual de crecimiento y conciencia. Recuerda, tu silencio es poder, tu alma es luz, y juntas estamos despertando. Nos vemos en el próximo vídeo.